en mi vida, en mi corazón, es acerca de un hombre cuya escritura lo describe como conforme al corazón del Señor, conforme al corazón de Dios. Y cuando yo digo conforme al corazón del Señor, ustedes, ¿qué hombre de la escritura se le viene a la mente? El rey David, ¿verdad? Conforme al corazón del Señor. Cuando escuchamos conforme al corazón del Señor, nos acordamos del rey David, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice en Hechos 13:22 que él era conforme al corazón del Señor. Y si yo les pregunto en esta mañana, ¿qué cosas hizo David? ¿Qué cosas buenas hizo David? A lo mejor muchos de ustedes me sabrán decir algunas cosas, otros no tendrán muy claro lo que el rey David hizo, su ministerio, su reinado. Pero en cambio, si yo les pregunto, ¿qué pecado cometió el rey David? Yo creo que todos estaríamos de acuerdo y me responderían todos a una, ¿verdad? ¿Qué pecado fue que cometió el rey David? El adulterio, ¿verdad? Y aparte del adulterio, mandó asesinar a Urías, el esposo de Betsabé, ¿no? Lo puso en las primeras filas de su ejército para que cuando se enfrentaran con el pueblo enemigo, pues pudieran darle muerte a Urías. Y bueno, lamentablemente nosotros nos recordamos a las personas, o recordamos hazañas, pero más que todo recordamos lo malo de las personas. Y Dios en su infinita misericordia ha aprovechado que nosotros lastimosamente somos como somos para hablarnos hoy y traernos el mensaje de la palabra. Y miren, es curioso de que nosotros de verdad nos acordemos casi siempre de lo malo que hace una persona y no de lo bueno. Yo no sé si a ustedes le habrán pasado a los que tienen pareja. Nos levantamos en la mañana, nuestra esposa nos lleva el desayunito a la cama, luego podemos salir a pasear con los niños, tenemos un día estupendo, un día agradable, luego llegamos nosotros a cenar a nuestras esposas. Bueno, yo estoy exagerando un poquito porque los hombres no somos tan especiales como ellas, pero es para no dejar mal a los hombres. Y tenemos un día fantástico, un día estupendo. Y cuando nosotros entramos a la casa es solamente que nuestra esposa, nuestra pareja, vea el desorden que hemos dejado en nuestra habitación para ya acabarse el día bueno, el día perfecto. O nosotros, si vemos algo que no nos gusta, entonces todo ese día tan precioso que hemos pasado ya lo olvidamos, porque nos da rabia, nos da impotencia o nos cuesta ver algo que está mal en nuestra vida, algo que está mal en nuestra casa. Y eso malo hace que nosotros olvidemos lo bueno que hayamos hecho durante todo el día. Y yo también me acuerdo de una experiencia que hace 2 años sucedió aquí en la iglesia. No sé si fue para el retiro de Tefía, para el retiro de Tefía o para Tejuate. Y eso yo lo hablaba con el pastor Andrés. La iglesia había comprado una cafetera para llevar para el retiro. Resulta que el pastor Andrés, nosotros estábamos cargando la indumentaria, las cosas, los instrumentos, y en eso el pastor Andrés saca la jarra de la cafetera y sin querer se le rompe. Y nos quedamos sin cafetera nueva. Entonces nosotros hablamos, decían, miren, este día va a ser recordado no por lo que el Señor vaya a hacer en el retiro de Tefía, sino que se va a recordar más porque yo rompí la jarra de la cafetera. Y evidentemente, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué les habló el Señor hace 2 años en el retiro? Muchos de ustedes no me van a contestar. Pero a lo mejor los que vimos lo que pasó, decimos, no, es que ese día Andrés, el pastor Andrés, rompió la cafetera y verdad, nos recordábamos, era por eso, ¿no? Y decía yo, Señor, verdad, tú nos hablaste en el retiro, fue de gran bendición, pero el hecho que más recordaba era el hecho que Andrés rompió la cafetera, en la jarra de la cafetera. Así que Dios, en su infinita misericordia, tal como nosotros somos, hoy va a hablar a nuestra vida. Amén. Y el Señor ha querido que nosotros cogiésemos el ejemplo del rey David, pero no para adulterar ni para asesinar a nadie, sino para que nos demos cuenta o para que podamos dar el siguiente paso después de pecar. El Señor quiere en esta mañana enseñarnos a poder restaurar nuestra comunión con Dios, a poder restaurar nuestra relación con Él. Así que los que tengan Biblia, quiero que la abran por el Salmo 51. Salmo 51 del 1 en adelante, y cuando lo tengan me dicen amén. Salmo capítulo 51, versículo del 1 en adelante. Este salmo lo escribió el rey David
después de que el profeta Natán lo confrontara con su pecado, ¿verdad? Así que dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué pasa cuando el cristiano peca? Se rebela contra Dios. El rey David lo considera como rebelión. Borra mis rebeliones. Sigue diciendo el versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David reconocía de que su vida tenía que pasar por ese proceso de limpieza, de que su vida tenía que ser lavada y tenía que ser limpia día tras día, porque es día tras día que el cristiano peca. Es día tras día que ofendemos a nuestro hermano. Es día tras día que nos peleamos con nuestras esposas, con nuestros esposos. Es a diario que tenemos conflicto en nuestro trabajo, ¿verdad? Y por eso es a diario que tenemos que ir al Padre a pedir perdón de nuestro pecado, de nuestra maldad. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice David, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde de tu rostro mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Hasta ahí de momento la palabra del Señor. Aunque la Escritura nos dice que el que está en Cristo nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas nuevas, nosotros tenemos que ser limpios cada día. Les pongo un ejemplo. Nuestra vida, antes de conocer a Cristo, por decirlo así, era una casa vieja, una casa mal arreglada, una casa en ruinas. Y cuando conocimos al Señor, hizo una nueva casa. Hizo una nueva vida en nosotros, puso nueva vida en nosotros. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos reformas en casa? Que tenemos que ir sacando poco a poco lo viejo, ¿verdad? La casa nueva queda, pero lo viejo hay que irlo sacando poco a poco. Así hizo el Señor en nuestra vida. El Señor quitó lo más gordo que teníamos, pero poco a poco nosotros tenemos que ser sometidos a un proceso de limpieza para que eso malo que quede dentro, ese residuo que quede dentro de nuestra vida, vaya saliendo de nosotros. Por eso es que cuando a las mujeres más que todo, ¿no?, llaman a desbloquear, cuando la llaman a un hotel o a unos pisos que han hecho nuevos, ellas van a desbloquear, a limpiar lo poco que queda para dejarla reluciente, para dejarla buena, en buen estado, para que esa persona pueda entrar a vivir en ese lugar. Amén. Nosotros tenemos que ser limpios. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos crecer cada día más en el Señor. Cuando pasamos por ese proceso de limpieza, nos va a ser más fácil crecer. Nos va a ser más fácil amar a otras personas. Vamos a entender mejor su palabra y de esa manera vamos a vivir en santidad. Porque ¿qué es lo que bloquea la santidad en nuestra vida? El pecado. El pecado, como ustedes saben, crea una separación entre Dios y el hombre. Cuando el cristiano peca y anda en pecado, se crea una separación. Hay un corte de comunión entre Dios y el hombre, ¿verdad? ¿Y cómo nos damos cuenta de que había una separación en nuestra vida con Dios? Porque aunque nosotros creamos que estamos en comunión con Dios, y ahí es donde viene el engaño en nuestro corazón, porque muchos pensamos que andando en pecado podemos estar en comunión con Dios.
Pero nos damos cuenta de que en nuestra vida hay una separación. ¿Por qué? Porque nos empezamos a sentir desanimados, nos empezamos a sentir tristes, vamos a la Biblia y no la entendemos, ya no queremos andar con los cristianos, ya no queremos ir a los estudios, no queremos saber de Dios, ni del hermano, ni de la iglesia, ni nada relacionado con el Señor. Se ha producido un corte de la comunión con el Señor. Y entonces el cristiano empieza a perder la paz. ¿Y por qué el cristiano empieza a perder la paz? Porque la paz es un fruto que produce ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando estamos pegados a la vid, ¿verdad? Lo dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿este lleva qué? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea que la paz es un fruto que nosotros mismos no podemos producir, y menos si estamos separados de la presencia del Señor. David pecó y él en el Salmo dice que le pide al Señor que devuelva el gozo de su salvación, porque David se sentía separado de la presencia del Señor. Él tuvo que ir a su presencia a confesar sus pecados y pedirle al Señor que por favor le devolviera el gozo de su salvación, que él quería volverse a sentir cerca de Dios, quería volverse a sentir bajo su voluntad, bajo su protección. Así que el cristiano experimenta este corte de comunión cuando anda en pecado. Por eso la palabra del Señor dice en Proverbios 28:13. ¿Qué es lo que dice? ¿Alguien se acuerda? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, éste alcanzará misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: confesar nuestros pecados. David, como les decía antes, confesó sus pecados. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Primera de Juan 1:9. Vayamos a Primera de Juan 1:9 y vamos a leer qué pasa cuando nosotros vamos delante del Señor y confesamos nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos perdona por nuestra cara bonita, ¿verdad? ¿No? O Él nos perdona porque nosotros lo merecemos, ¿no? ¿Por qué nos perdona Dios? Por su infinita gracia, por su infinita misericordia. Pero hay cristianos que no aceptan el perdón de Dios. No, es que Dios no me puede perdonar. No, es que usted no sabe lo que he hecho. El pecado que yo cometí no tiene perdón de Dios. Usted no se imagina lo grave de mi pecado. ¿Y quién te dijo a ti que la primera vez que te perdonó Dios, cuando lo aceptaste, lo merecías? Nosotros no merecemos el perdón de Dios, pero lo aceptamos por su gracia y por su misericordia. Pero tenemos que ir a Él para arrepentirnos, para pedir perdón. Él tiene misericordia de nosotros, porque Él nos entiende. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino antes al contrario, Él fue tentado en todo, pero en Él no se halló pecado. Él sabe lo que es tener esta naturaleza. Afortunadamente, Jesús vino, tomó forma de hombre, y Él vivió lo que nosotros vivimos diariamente. Él sabe lo que es tener esta naturaleza. Gracias a Dios que no pecó. Lo que ustedes se imaginan, si Jesús hubiera pecado, nosotros lo recordaríamos seguramente no por las cosas buenas que hizo, sino que lo recordaríamos por el pecado que hubiera cometido, ¿verdad? Hubiera sido desastroso, pero gracias a Dios no pecó.
Así que Él conoce nuestra naturaleza y Él sabe cómo somos nosotros. Somos malos por naturaleza. Pero si ustedes le preguntan o ven las estadísticas, el 95% de las personas que estudian el comportamiento del hombre, ya sean psicólogos, ya sean psiquiatras, te van a decir que el hombre es bueno, que sí, que tiene algo de maldad, pero que mayormente es bueno. Pero si nosotros vamos al Creador, si nosotros vamos al motor de nuestra vida, al que nos creó y el que nos conoce por dentro y por fuera, Él nos va a dar un diagnóstico. Y ese diagnóstico está en Romanos 3, del 10 al 12. Yo quiero que lo busquemos un momento para que comprobemos qué es lo que dice la Biblia acerca de nosotros. Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Dice la palabra del Señor, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. Ni siquiera uno. Jeremías 17, versículo 9, versículo 10. 9 y 10 dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso su camino. Engañoso es el corazón del hombre y perverso su camino. Y hay mucha gente que dice, no, es que hay que hacerle caso al corazón, hay que hacer lo que el corazón te dicte. Mentira. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos que llevan a muerte. Y aquí se trata de que si nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, tenemos que someternos a lo que Dios nos diga. Amén. Tenemos que someternos a sus mandamientos. La palabra de Él dice que sus mandamientos no son gravosos. Él conoce nuestra forma de andar. Él sabe nuestra debilidad. Por eso, también ha dejado algo dentro de nosotros, el Espíritu Santo, que nos contrita, que nos convence de todo pecado, que nos redarguye. ¿Ustedes se acuerdan del primer mensaje del apóstol Pedro luego de Pentecostés? Cuando estaba hablándole a los judíos. Vamos a buscarlo en Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice la palabra del Señor: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos convence de todo mal, de todo pecado. Y cuando pecamos, sentimos esa tristeza en nuestro corazón de que hemos hecho algo malo. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia que tenemos que hacer? ¿O a quién tenemos que ir a pedir perdón? A Cristo, a Dios. Pedirle perdón. Pero mire, algo de que nosotros, o a lo mejor no ahora, se criticaba mucho, era la religión católica. Lo que hacen los católicos, lo que alardean mucho, que dicen: hoy peco, luego rezo y ya empato, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros nos estamos dejando contaminar un poco de ese pensamiento católico. Porque como sabemos de que el Señor nos perdona, entonces utilizamos su misericordia para cometer ese mismo pecado día tras día, día tras día. Entonces, nosotros, para entender el perdón de Dios,
tenemos que saber que tenemos que arrepentirnos. No solamente pedir perdón, sino arrepentirnos de todo lo malo. Y yo quiero que miren, que presten atención a esta palabra, arrepentimiento. Viene la palabra griega, metanoia. Meta, más allá, noia, mente. Más allá de nuestra mente, más allá de nuestros pensamientos. Cuando nos arrepentimos, tenemos que estar en comunión, en sintonía con el Señor y aceptar de que no quiero seguir pensando de igual manera conforme a ese pecado. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Cuando nos arrepentimos, tenemos que aceptar el pensamiento de Dios. Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Pero la palabra del Señor también dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que nosotros tenemos que estar en sintonía con Dios y aceptar lo que Él dice acerca del pecado. Si yo me encuentro un boli o una pluma en el suelo y la recojo y dice, no, Señor, vénganos a tu reino, ¿verdad? Pero a lo mejor yo sé de quién es esa pluma, de quién es ese boli y no lo devuelvo. ¿Qué me dice la palabra del Señor que estoy haciendo? Estoy hurtando. Porque como lo explicaba el pastor, el hurto es el robo sin fuerza, ¿no? Que nadie me está obligando, o no estoy forzando a nadie que me dé lo que a mí no me pertenece, sino que lo estoy cogiendo, lo estoy hurtando. Y el Señor dice que hurtar es pecado. Yo voy al Señor y le digo, Señor, perdóname. Pero después vuelvo y hurto, y luego voy al Señor y le digo, Señor, perdóname, y luego vuelvo y hurto. ¿Ustedes creen que me estoy arrepintiendo de ese pecado? ¿De verdad que no? No me estoy arrepintiendo, porque no estoy cambiando de forma de pensar conforme a ese pecado. El Espíritu Santo que tenemos dentro, tú y yo, nos tiene que llevar a hacer algo. Nos tiene que llevar a cambiar de mente, a cambiar de pensamiento conforme al pecado, para que podamos experimentar ese perdón de Dios, ese arrepentimiento. Por eso es que muchos cristianos no aceptan el perdón de Dios, porque siguen luchando con su yo interior, con su viejo hombre, porque siguen pensando a lo mejor que lo que hacen no es tan malo como lo que dice la Biblia que es. Los judíos se compungieron de corazón y el Espíritu Santo los llevó a tomar una decisión, y la decisión fue de arrepentirse. De igual manera que se arrepintió David de su pecado y pidió perdón para poder volver a sentir el gozo de su salvación. Y miren, si no nos arrepentimos, vamos a tener consecuencias en nuestra vida. Dios es paciente y Dios te habla, Él usa las palabras. Una de las cosas que a mí más me fascina de Dios es el cómo me muestra a través de la relación con mis hijos, con mi familia y con todo lo que me rodea, la vida cristiana, nuestra relación con Él. Me lo muestra de esa manera para que yo lo pueda entender más fácil. ¿Cómo somos nosotros con nuestros hijos? Los queremos, ¿verdad? Los amamos. Queremos lo mejor para ellos y les llamamos la atención cuando se están portando mal. Por favor, quédate quieto. Por favor, no hagas eso. Y le llamamos la atención una y otra vez y usamos las palabras. Pero si nuestro hijo se empeña en seguir haciendo lo malo, en seguir siendo rebelde, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Castigarlos. Y castigarlos con lo que más les duele. A nosotros también nos duele. Claro que nos duele. Pero nosotros no podemos anteponer nuestros sentimientos a la voluntad de Dios. Porque Dios quiere disciplinar a nuestros hijos, nos quiere disciplinar a nosotros. Pero si nosotros decimos, ¿qué es lo que me pasaba a mí? No, es que qué pesar mi niño, no, es que me duele. A mí me dolía castigar a mi hijo. Y yo tuve que tomar ejemplo de mi esposa. Porque mi esposa ha sido mano fuerte con ellos, los disciplina. Y no por disciplinarlos y ser mano fuerte no significa que no los quiera. Ella los ama demasiado, son sus hijos y los míos. Pero los ama y los disciplina, y yo también los quiero mucho, pero yo anteponía mis sentimientos a la voluntad de Dios. Dios quería que los disciplinara, pero no, yo no.
Yo me rehusaba a hacerlo. Hasta que me di cuenta de que si no lo hacía, iba a crear monstruos para el mañana. Me iban a dejar en vergüenza. Y por eso el Espíritu Santo me redarguyó de cómo yo estaba educando a mis hijos. Y me llevó a tomar una decisión. Yo sé que a mí me cuesta y que me duele castigar a mis hijos, pero lo voy a hacer porque es un bien para ellos. De igual manera, nosotros somos hijos de Dios. Juan dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que creyeron en Él, les dio potestad de ser llamados hijos suyos. ¿Ustedes han creído en Cristo? Somos hijos de Dios, porque lo hemos aceptado en nuestro corazón. Nos dio potestad de ser llamados hijos suyos. Nos ha adoptado, somos hijos. Y si no obedecemos a lo que el Señor nos dice, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener consecuencias. Lamentablemente vamos a tener consecuencias. Y yo quiero que lo miremos en un pasaje de las Escrituras, Hebreos. Vamos al libro de Hebreos. Se me perdió la cita ya. Déjenme un momento, lo busco aquí. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Verdad? La palabra del Señor es clara. Él nos disciplina, pero primero nos exhorta, nos llama la atención. Y con amor, con palabras, esperando a que seas obediente. El Salmo 32 dice que no seamos como el buey, ni como el mulo, como el caballo, sin entendimiento, que tienen que ponerle freno en su boca para que obedezca. Y mire, yo estudiando un poco acerca de esto, porque yo de montar a caballo y de ensillar un caballo, yo no sé nada, me di cuenta de que el caballo se le pone un fierro con un puente en la boca, y cuando tú tiras de las riendas, se le incrusta el puente ese en el paladar. Y ustedes no saben el dolor tan tremendo que siente ese animal, que cuando tú tiras de las riendas, el animal se queda parado, se queda quieto. Entonces el animal asemeja el dolor con la obediencia. Cuando tú tiras de las riendas, el caballo se queda quieto porque siente dolor. Luego cuando tú tiras de un lado, pues se le incrusta a este lado y el caballo sabe que tiene que tirar hacia la derecha y igual hacia la izquierda. El Señor dice: no seáis como el caballo. Ustedes quieren sentir el dolor de la disciplina del Señor. Y si lo hace, mire, no lo hace por fastidiar tu vida, ni lo hace porque pienses tú que tú le caes mal. Él lo hace por amor, porque Él disciplina al que tiene por hijo. Yo no sé si en esta mañana estés pasando por una situación de disciplina. No sé si el Señor te estará disciplinando. No sé si ya la hayas pasado o la vayas a pasar. Pero lo que el Señor quiere en esta mañana es que cambies tu manera de pensar.
El Señor quiere que verdaderamente te arrepientas de tu pecado, que no sigas siendo el mismo, que no seas como el caballo que tiene que sentir dolor para ser obedientes. El Señor quiere que nos acerquemos a Él. Y miren, esta mañana es una oportunidad preciosa para hacerlo. Vamos a celebrar la Santa Cena, vamos a celebrar la comunión con Dios. Vamos a celebrar que Cristo murió en esa cruz por nuestros pecados, pero también vamos a celebrar que Cristo resucitó y nos dio una vida juntamente con Él. Somos nuevas criaturas. Lo dice la palabra del Señor. Tenemos que acercarnos a Él, buscarlo en lo íntimo. Yo quiero que volvamos al Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación, dice David, y tu espíritu noble me sustente, versículo 12. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 12 y 13. Porque vemos que cristianos hay veces que no testifican de la palabra del Señor, porque están alejados de la presencia de Dios, porque no tienen ganas de nada, como les decía al principio, y no son capaces ni siquiera de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cómo vas a testificar de alguien a quien tú estás separado? No, los cristianos que tú ves en la congregación: mi hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, bien. Nos vemos así con esa carita de tristeza, de yo no fui. Claro que hay otros que tú los saludas y dicen que están bien, pero su casa se está quemando, ¿verdad? Pero estoy bien. Porque no reconocen el pecado en sus vidas, porque ya su conciencia ha sido cauterizada. Por eso el Señor hace el llamado hoy a cada uno de nosotros, tanto a mí como a ti. No importa lo que hayas hecho, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Yo perdono tus pecados, pero cambia la manera de pensar. Arrepiéntete. Que podamos estar en sintonía con el Señor. Que podamos pensar lo que Dios piensa acerca del pecado. Tengo multitud de versículos y de cosas aquí, pero no lo quiero alargar más. Yo creo que el Señor ha sido claro en esta mañana y nos ha dicho lo que Él ha querido para nuestra vida. Así que voy a invitarle a que se ponga en pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y vamos a pedirle que nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar. Que nos ayude a seguir adelante, ya que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, de nuestras debilidades. No piensen que Dios es ajeno a nuestro dolor, no piensen que Dios es ajeno a nuestro sufrimiento. Si nosotros sentimos es porque Él siente. Así que cierren sus ojos y vamos a orar al Señor. Y quiero invitar a una o dos personas que oren al Señor, que levanten su voz en gratitud a Él, pidiéndoles que por favor nos ayude a cambiar nuestra forma de pensar. Gracias, Señor. Señor y Padre Celestial, yo te quiero dar gracias en esta mañana por tu palabra, Dios, porque tú has sido claro, has hablado a nuestra vida, Señor, y tú esperas de nosotros una respuesta. Tú esperas de nosotros un cambio, Señor. Te rogamos que todo aquello que haya en nuestra vida que no sirva y que sirva de estorbo a nuestra comunión, Señor, que seas tú quitándolo de nuestra vida, Padre. Quita todo estorbo de nuestra vida.
Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti y en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser como David, conforme a tu corazón, Señor. Sabemos, Señor, que no es fácil, pero que no es imposible, Padre de la gloria, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque si ponemos primero tu palabra antes que nuestras emociones, tú nos vas a dar la salida, nos vas a dar la sabiduría, el conocimiento para seguir adelante, Señor. Que no nos dé temor de tomar una decisión conforme a tu palabra, sin importar lo que diga la gente. Somos tus hijos, Padre, y queremos portarnos como tal. Queremos agradarte a ti, Señor, queremos andar en santidad. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Sí. Damos gracias al Señor por esta palabra que nos ha sido predicada en esta mañana y en la que el Señor nos exhorta y nos anima. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nos exhorta y nos anima a una mayor consagración. A una mayor consagración que tiene que ver con nuestro compromiso personal con Dios. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de cómo vivimos y sabemos cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas y sabemos lo que Él quiere y espera de cada uno de nosotros. Vamos a pasar ahora a celebrar la Santa Cena, que es un acto sagrado mediante el cual nosotros recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre, vivió aquí entre nosotros como un hombre más, pero Él fue perfecto en todo. Él hizo la voluntad del Señor en todo. Él no pecó, a pesar de haber sido tentado en todo. Y por eso Él puede comprendernos, Él puede entendernos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, mas no pecó. Amén. Y justamente lo que celebramos hoy es ese sacrificio, esa entrega, esa ofrenda que Él hizo de su propia vida, porque Él se ofreció como sustituto de cada uno de nosotros para morir por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, dice la Sagrada Escritura. Y todos nosotros somos pecadores, pero sabemos que para nosotros no nos espera la condenación eterna porque Cristo ofreció su propia vida para librarnos a nosotros de esa condenación. Al morir en nuestro lugar, Él pagó la culpa de todos nuestros pecados. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. Y la Sagrada Escritura enseña que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Él tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndole: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y esto es lo que nosotros hacemos para recordar el sacrificio de Cristo. Pero para participar dignamente de este acto, es necesario que todos y cada uno de los que estamos aquí reconozcamos nuestro pecado delante de Dios. Porque dice el apóstol Pablo: come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, juicio come y bebe para sí. Y Pablo añade: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y algunos duermen. Es decir, había personas enfermas en la iglesia y otras habían muerto por causa de participar de este acto de una forma indigna. Quiere decir, sin comprender, sin entender el sacrificio de Cristo en nuestro favor. Que Dios mismo estaba dándonos la oportunidad de la salvación, el perdón de nuestros pecados. Por eso, para que participemos dignamente, tomémonos un tiempo para orar al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos para olvidarnos de quién tenemos al lado o quién tenemos delante o detrás,
Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que el Espíritu Santo, que escudriña aún lo profundo de Dios, pueda escudriñar nuestra mente y nuestro corazón. Que le digamos, como dice el salmista: Señor, mira a ver si hay en mí camino de perversidad o alguna cosa mala. Y si el Espíritu Santo trae a tu mente algún pecado por el cual no hayas pedido perdón, ahí mismo pídele perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname por esto que hice, por esto que pensé o que dije. Señor, perdóname. Y si tu pecado era contra una persona, comprométete en esta mañana a hablar con esa persona y arreglar ese asunto. Porque Dios no quiere que ninguno con suciedad de corazón pueda acercarse a su mesa. Él es un Dios santo. Y Él quiere que también nosotros seamos santos. Él ha provisto el medio por el cual podemos ser santos, y es la sangre de Jesucristo su Hijo. Así que tomémonos unos minutos, oremos al Señor. Olvidemos las prisas, olvidemos todo lo demás y oremos al Señor. Pidamos perdón por nuestros pecados, para que Dios Todopoderoso en su misericordia tenga a bien perdonarnos. Padre Celestial, te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, por los que hemos confesado y por aquellos que aún seamos ignorantes, Señor, y no los hayamos descubierto aún. Queremos, Señor, estar en santidad, acercarnos dignamente a esta mesa a la que tú nos invitas, a participar de esta comunión, de esta común unión contigo y con nuestros hermanos. Padre, llévate la gloria y la honra en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro, abriendo la boca, predicó diciendo: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, dice el apóstol, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Precisamente por eso, porque la palabra de Dios es clara y nos transmite este mensaje claro. Jesús, el Hijo de Dios, nos amó de tal manera que no escatimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz, para que nuestros pecados fueran perdonados. Damos gracias al Señor por ese sacrificio
que ahora recordamos por medio del pan y del vino. El pan como símbolo de su cuerpo y el vino como símbolo de su sangre, que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Voy a pedir que el hermano Oscar Eduardo y Ana Ruth, si puede pasar por aquí, por favor. Ellos son diáconos de la iglesia. Ellos van a repartir el pan y el vino, pero antes van a orar dando gracias al Señor. Señor, te agradecemos por el sacrificio que has hecho. Gracias, Dios, por poder tener comunión contigo y con los hermanos. Gracias porque de verdad que tú demuestras tu amor, Señor, con no comparable. Gracias por estar ahí, gracias por pensar en nosotros, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Padre. Señor, de verdad que no nos cansamos de darte gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande, Señor. Gracias porque derramaste tu sangre por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a comprender la magnitud de ese sacrificio en nuestra vida, Señor. Padre Santo. Gracias, Padre, porque ahora por tu sangre tenemos entrada ante el trono celestial, Señor. Nos reconciliaste con el Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras que los hermanos van a pasar a repartir el pan y el vino, quiero leerles una porción de las Escrituras. Dice la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Y en esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno.
No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Hasta aquí la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Así pues, como la Sagrada Escritura nos enseña, la noche que el Señor Jesús iba a ser entregado, dice la Escritura que tomó pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que en memoria del sacrificio de Cristo, no con tristeza por lo que él tuvo que sufrir por causa nuestra, sino con alegría por el motivo por el cual él se ofreció a sufrir, participamos todos de este pan. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. De igual modo dice la Escritura que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, después de haber cenado, tomó la copa y, habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos y les dijo: esto es mi sangre, que por vosotros será derramada. Sangre del nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, estaba dando por viejo y concluido el antiguo. El antiguo pacto era la ley. La paga del pecado es muerte. Nadie se podía salvar porque nadie podía cumplir toda la ley. Pero el nuevo pacto es en su sangre. Y el nuevo pacto dice que Dios perdona y salva al que es de la fe de Jesús. Por eso, conforme a ese sacrificio de Cristo, nosotros participamos de este vino, símbolo de su sangre, con gratitud en nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Me gustaría de verdad que algunos hermanos pudieran dar gracias al Señor con sinceridad, porque nuestros pecados han sido perdonados. Bendito sea su nombre. ¿Habrá alguien agradecido en esta mañana? Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Amén. ¿Alguien más? Aleluya. Aleluya. Cantemos con gozo. Digno de gloria y de alabanza y digno de honor es Él. Digno de gloria y de alabanza y digno de honor es Él. Me ha redimido, sí, con su sangre, sí, su espíritu me liberó. Digno de gloria y de alabanza y
y digno de honor es Él. Digno de gloria y de alabanza y digno de honor es Él. Si lo crees, cántalo. Digno de gloria y de alabanza y digno de honor es Él. Me ha redimido, sí, con su sangre, sí, su espíritu me liberó. Digno de gloria y de alabanza y digno de honor es Él. Digno de gloria y de alabanza y digno de honor es Él. Aleluya. Sí, Señor, tú eres digno de gloria, eres digno de alabanza, eres digno de honor, porque tú eres nuestro Dios. Solo tú podías salvarnos del pecado, de la condenación eterna, darnos la esperanza de la resurrección y la vida eterna, y al mismo tiempo, Señor, librarnos. Oh Dios, gracias. Gracias por limpiar nuestro corazón. Gracias por limpiar nuestras conciencias. Gracias, Señor, porque solo tú podías hacerlo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.